Dios les bendiga, no estaba abierto el micrófono. Dios les bendiga, buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento. Es un gusto poder otra vez estar aquí con ustedes para compartirles lo que es esta reflexión. Y pues vamos a comenzar. Amén. Ahí Dios bendiga y a Gil, a Ceci, ahí que están conectados. Y pues vamos a poner manos del Señor esta reflexión y este momento. Amén. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por este día, mi Dios, que tú has tenido cuidado de nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias, Padre, porque por tus cuidados, mi Dios, porque tú no nos has dejado, tú no nos has desamparado, mi Dios, y en esta noche ponemos este momento en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, que hemos dedicado para reflexionar en tu palabra, para meditar en tu palabra, para aprender de tu palabra. Lo ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando en nuestras vidas, nos esté animando, exhortando, Señor, Señor, a seguirte, a hacer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y hacer lo que tú quieres, Señor, hacer en nuestras vidas, Señor, que nos podamos estar atentos y apercibidos a lo que tú nos vas a hablar hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hoy puse por título a este tiempo, a este momento. Le puse, ahí lo vas a ver en tu pantalla o en tu celular, le puse: da la mejor posición a Jesús en tu arca. Da la mejor posición a Jesús en tu barca. Y este versículo, o este tema, perdón, lo basé en base a la escritura del Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 5. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 1 al 6. Es yo creo, una historia, un relato que a lo mejor ya varios conocemos, y si no, pues escúchalo en esta noche. Vamos a leer, ahí tú lo vas a estar leyendo también. Dice Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Aquí vemos este relato, este acontecimiento que sucedió con Jesús y bueno, con Pedro. A veces dice que se subió a la barca de Pedro. Aquí todavía Jesús no los había llamado para ser discípulos de él. De hecho, a partir de este relato, después de este milagro que sucedió, fue cuando Dios les hizo la invitación a que fueran sus discípulos. Sí, les hizo la invitación a que fueran pescadores de hombres, ¿verdad? Y en este relato de Jesús, en este milagro que sucedió en esta barca, vemos que Jesús, al verse, se puede decir, empujado, o en esta situación que la gente le seguía, ¿sí? Jesús estaba buscando una mejor posición, y una mejor posición. De aquí hablo de un mejor lugar para poder explicar o para poder hablar de la palabra de Dios. Sí, Jesús estaba buscando posicionarse de una mejor manera ante la multitud que lo agolpaba. Él buscaba el mejor sitio donde posicionarse para hablar la palabra de Dios.
Sí, entonces él al ver esta barca, los pescadores estaban descendiendo de ella y estaban lavando sus redes, y él encontró en esta barca el mejor sitio para él poder dar el mensaje de la palabra de Dios. Y él encontró este mejor sitio cuando los pescadores descendieron de su barca. Y como el título que yo le puse en esta noche, da la mejor posición a Jesús en tu barca. Y vamos a hablar de 3 puntos. Sí, de qué manera nosotros podemos darle una mejor posición a Jesús en nuestra barca. Y en nuestra barca me refiero a tu vida. ¿Sí? O sea, darle una mejor posición a Jesús en tu vida. Y entonces el primer punto que yo quiero tocar para que tú puedas darle una mejor posición a Jesús en tu barca o en tu vida: descender de tu barca. Como vimos aquí en los primeros versículos, que dice que los pescadores, en el versículo 2 dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice que Jesús vio esa barca, esas 2 barcas, y escogió la de Simón, y él se embarcó en ella, se subió en ella para así tener una mejor posición, un mejor sitio para poder exponer la palabra de Dios. Y así en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida espiritual también nosotros necesitamos descender de nuestra barca para que Dios tome la mejor posición en nuestra vida. Necesitamos menguar de nosotros, dejar de seguir intentando en nuestras propias fuerzas, enfrentando aquello en lo que no has tenido éxito o en lo que no has tenido resultados favorables. Jesús quiere que tú desciendas de esa barca, que tú mengues y que tú le des una mejor posición, o la mejor posición. Y para que tú puedas darle la mejor posición a Jesús, necesitas descender de tu barca, necesitas menguar, necesitas saber y reconocer que tú no puedes solo, o que a lo mejor no vas a ver más allá, o no puedes ver lo que te espera cuando tú le permites a Jesús en la mejor posición en ti. Puedes hacer muchísimo más cosas, y eso lo podemos ver más adelante en este relato. Y el primer punto es para nosotros poderle darle la mejor posición a Jesús en nuestra vida, necesitamos descender de nuestra barca, necesitamos menguar de nuestra vida, no dejarnos guiar o no confiarnos tanto en nuestras capacidades, en nuestras emociones, en nuestras aptitudes, en nuestro conocimiento, porque a lo mejor sí te dan resultados, sí, porque el esfuerzo pues sí da resultados, pero a lo mejor no te va tan bien como te iría si tú le dieras la mejor posición a Jesús en tu vida y en todo aquello que tú haces, en todo aquello en lo que tú trabajas, en todo aquello en lo que tú te esfuerzas, ¿sí? Entonces, Dios quiere que tú mengues, ¿sí? Que tú desciendas para que tú le puedas dar una mejor o la mejor posición a Él en tu vida. Sí, y el segundo punto es que para que tú le puedas dar la mejor posición a Jesús es tiempo para ser enseñados. Ahí vemos en él, voy a poner aquí el versículo en los pasajes que leímos en el Evangelio. Ahí vemos en el 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba dentro de la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa
vuestras redes para pescar. Pero vamos a centrarnos en el versículo 3. Dice que él entró a la barca y le rogó a Simón que el apartarse un poco de la orilla o de la tierra, y sentándose él empezó a enseñar, ¿sí?, desde la barca. Y aquí podemos ver, sabemos, como vimos más adelante en los 2 versículos más adelante, vemos que ellos venían de pescar o de intentar pescar toda la noche. Probablemente para ese tiempo, cuando Jesús, cuando sucedió este encuentro con Jesús, ellos estaban cansados de estar intentando pescar. Y aquí Jesús vemos que él primero hizo lo que Dios le mandó a hacer, que fue predicar, que fue hablar de Dios. Y el segundo punto, como te comento, es tiempo para ser enseñados. Primero ellos fueron enseñados por Jesús, porque primero ellos escucharon el mensaje que Dios estaba dando a la multitud, y después vemos en los versículos más adelante que aconteció el milagro, ¿sí? Y esto nos enseña que no debemos de afanarnos. No debemos de afanarnos en nuestras actividades, de nuestros trabajos, ¿sí?, sino que también debemos de dedicar ese tiempo y de apartar de ese tiempo para que ser enseñados por Dios. Y esa enseñanza, pues tú la puedes adquirir por medio, pues en este momento, pues por medio conectándote a los devocionales, a las reflexiones que tenemos cada noche, o también conectándote, si no puedes asistir a la iglesia, o yendo a la iglesia. Ahí es donde tú puedes ser enseñado por Dios, por medio de su palabra, por medio de la palabra que dan los pastores, los líderes, los siervos que Dios utiliza para comunicar su palabra. Y aquí vemos que los discípulos le dieron ese tiempo a Jesús. Sí, Jesús no se apresuró a lo mejor a satisfacer la necesidad que ellos tenían, sino que en cierta manera los discípulos fueron pacientes, porque aquí vemos que Simón le llamó más adelante maestro. Y leyendo esto, ellos ya habían tenido un acercamiento con Jesús. Ya habían visto lo que él hacía, los milagros que él hacía, ya habían escuchado de él. Entonces no estaban tan inocentes de la persona que estaba con ellos. Y yo te digo que tengas cuidado con el afán, porque el afán con el tiempo trae cansancio. Por el afán que tú te esmeras en hacer muchas cosas en tus fuerzas, con el tiempo trae cansancio. Y ese cansancio trae ese distanciamiento para dedicar el tiempo a Dios, para ser enseñados por Él. Cuando tú te afanas mucho, traes cansancio, y eso te va a distanciar de ese tiempo que tú le dedicas a Dios. Y yo aquí le puse que el afán no solamente es trabajo, tu trabajo secular que tú haces, sino también puede ser cualquier actividad, cualquier distracción que te genera ese cansancio, o que te genera ese cansancio o ese tiempo que tú no le dediques a Dios para ser enseñado por Él. Probablemente tú trabajas y no llegas tan cansado, llegas a tu casa y no llegas tan cansado del trabajo que haces. Pero en el momento pues nos distraemos a veces en las redes sociales, viendo películas o jugando un videojuego, qué sé yo, y nos lleva y nos picamos y ahí estamos, y a veces nos podemos desvelar. Y ese afán, porque es un afán,
te desvelas y no duermes las horas que requieres para que tu cuerpo descanse bien, y te levantas al siguiente día para ir al trabajo desvelado, y ese día que te desvelaste pues toca reunión en la iglesia, vas a la iglesia y ya vienes cargando con el sueño, con el cansancio por no haber dormido bien, y a lo mejor optas por no ir a la iglesia, o vas a la iglesia y pues te estás durmiendo, o qué sé yo, o no estás con el ánimo o con la verdadera actitud, sí, de adorar a Dios y de servirle y de adorarle en espíritu y en verdad, y de servirle con todas tus fuerzas, sí, como Él se lo merece. Entonces, yo lo puse aquí, yo lo describí aquí, yo lo puse que no solamente es el trabajo en sí, sino también todo aquello que te distrae y que con el tiempo trae cansancio, y no le dedicas ese tiempo de calidad que tú necesitas para ser enseñado por Dios. Y esto es una de las cosas, una cosa que yo le puse aquí que es darle es una de los puntos para darle la mejor posición a Jesús en nuestras vidas. La primera es descender desde tu barca. La segunda, tiempo para ser enseñados por Dios. Y la tercera es la obediencia y la fe. Para nosotros también darle la mejor posición a Dios necesitamos ser obedientes y tener fe. Jesús no les pidió que hicieran otra cosa que no hubieran ya intentado. Él les pidió hacer lo mismo. Aquí vemos en el versículo, se los voy a poner, vemos en el versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Él le pidió a Pedro, a Simón, que hiciera lo mismo que ya ellos estaban, su rutina, lo que ellos hacen, la actividad que ellos hacen para poder pescar, que es echar las redes, que bogara mar adentro y echar a las redes al mar. Una de las, estuve investigando cuál era la mejor hora para pescar, y una de las mejores horas para pescar es en la noche. Ya sea muy temprano por la mañana antes de que amanezca, o también en la tarde-noche, ya a partir de las 8 de la noche más o menos, dicen que también es una buena hora para pescar en el mar. Entonces, en la noche vemos que ellos estuvieron toda la noche intentando y no pescaron nada, aun y cuando era la mejor hora para pescar. Y vemos que aquí, ya con Jesús en su barca, ya le dieron porque aquí vemos que Jesús se sentó. Vemos en versículos atrás que dice que él se subió a la barca y se sentó, o sea, él tomó lugar, ¿sí? Él se sentó en esa barca, y ya con Jesús sentado en su barca, les dijo: boga mar adentro tus redes. Les pidió hacer lo mismo que ellos estaban intentando, pero ahora la diferencia era que lo hicieron en su palabra, obedeciendo, y con Jesús en su barca con él, dándole ese lugar a Jesús en su barca. Entonces, y cuando Jesús, y ahí fue una vez que hicieron eso, que descendieron, que ellos menguaron, que fueron enseñados por Dios, que se dieron ese tiempo para instruirse, para escuchar la palabra de Dios, y una vez que obedecieron y tuvieron fe, fue cuando sucedió lo sobrenatural en su vida. Y a veces a lo mejor tú estás intentando y tratando, y a lo mejor te va bien, pero yo ahora te comento y te digo que si tú dejas a Jesús tomar las riendas de lo que tú estás haciendo y darle la mejor posición a Jesús en tu vida y en lo que estás haciendo, te va a ir muchísimo mejor. Vas a tener resultados sorprendentes y mayores en su nombre y obedeciéndole a Él. Entonces, yo te invito en esta noche a que tú desciendas de tu barca
te dejes enseñar y tomes ese tiempo también para ser enseñado por Dios, obedezcas y tengas fe que si Jesús está contigo, si tú le has dado la mejor posición a Jesús en tu vida, te irá mejor y nos va a ir mejor. Eso yo creo que todos, tú y yo, lo tenemos garantizado, porque aquí lo dice en su palabra. Cuando Jesús hizo lo sobrenatural en lo que ellos hacían. Sí, probablemente tú estés haciendo ahorita lo natural, tú y yo ahorita estamos haciendo lo natural. Pero cuando nosotros le damos a Jesús la mejor posición, Él se encarga de lo sobrenatural. Y Él quiere obrar lo sobrenatural en tu vida. Él quiere obrar lo sobrenatural en mi vida. Y eso va a suceder cuando tú le das la mejor posición a Jesús en tu vida. Y cuando hablo de la mejor posición, es prioridad a Dios. Ponerlo primeramente a Él. Sí, que tú puedas encomendar todos tus días a Él. Que tú puedas, cada actividad que tú y yo hagamos, sea en tu trabajo, sea cualquier cosa que tú hagas, a la que tú te dediques, que sea obviamente legal, ¿sí? No vas a poner algo en las manos de Dios que no está bien, ¿verdad? Pero algo que es honrado, si tú lo pones en las manos de Dios, y si tú pones todo eso en Dios y le pides dirección a Dios, te va a ir mejor. Y dándole, y el mejor lugar que tú, y aquí hablo de dar el mejor lugar, es la prioridad, ¿sí? Que Dios sea lo primero en tu vida. Y en esta noche, pues yo es este pequeño pensamiento que comparto, que te quería compartir en esta noche. Sí, 3 puntos. Aquí pudimos ver 3 puntos en este pasaje para darle la mejor posición a Jesús en nuestra vida. Descender de tu barca, menguar, reconocer que tú no puedes solo y que te va a ir mejor con Jesús cuando tú le das ese mejor lugar a Jesús. Tiempo también para que tú puedas ser enseñado por Dios, no afanarte en las actividades, sino también dedicarle ese tiempo a Dios y obedecer a Dios, obedecer a lo que Él te diga, sí, a las instrucciones a lo mejor que el Espíritu Santo te dé para que tú hagas, y estrategias que Él te dé en lo que tú emprendas o en lo que tú hagas, ¿sí? En esta hora vamos a orar a Dios por esta palabra y también por algunas peticiones que están expuestas en esta noche. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento que ahorita pudimos darte, Señor, para ser enseñados a ti. Te pido, Señor, que tú obres en nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté recordando. Probablemente, Señor, si hemos menguado, si hemos descendido, pero a lo mejor en algunos de estos 3 puntos, Señor, nos falta algo, Señor, en lo que debemos de cederte a ti de nosotros. Dios, yo te pido que en esa área, en lo que necesitamos ceder, en lo que necesitamos darte esa posición, Señor, tú nos des la victoria, Señor, y que podamos vencer, que podamos reconocer, Señor, que contigo, Señor, nos salen muchísimo mejor las cosas, Señor, si estamos de tu lado y si te damos la mejor posición a ti en nuestras vidas, mi Dios. En esta hora, Señor, te pido por las peticiones que han sido dispuestas, Señor. Te pido por Jerónimo Hernández, Señor, que él está internado, Señor, por esta enfermedad, Señor. Yo te pido que tú estés sanando su vida, Señor. Que tú, Señor, estés sanando su cuerpo, Señor. Y que tú des fortaleza, des vigor, Señor, des ese oxígeno, Señor, ese funcionamiento bien de sus pulmones, de todo aquello que ha sido afectado, Señor, en su cuerpo, Señor. Que tu mano sanadora, Señor, esté ahí, Señor, en su vida, Señor. Que tú sanes su cuerpo, que tú fortalezcas su cuerpo, Señor. Y también te pedimos por su esposa, por Yemina, Señor, que tú fortalezcas y, Señor, su cuerpo, su vida, por esta
preocupación, a lo mejor por este estrés probablemente que ella esté pasando, Señor, por esta situación, que tú fortalezcas su vida, que tú la guardes, fortalezcas su cuerpo y que tú inyectes fe, Señor, en su vida, Señor, para poder creer, Señor, que tú puedes obrar, y ella cree, Señor, y que su fe esté firme, Señor, y que siga estando firme, Señor, en que tú puedes obrar, Señor, en la vida de su esposo. Señor, te pedimos por la familia, Señor Castillo, Señor Peña, Señor. Te pedimos por esta familia, Señor, que ha, Señor, perdido un ser querido, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas los corazones y las vidas de esta familia, Señor, ante la pérdida de este ser querido. Que tú, Señor, fortalezcas la vida de nuestra hermana Isidra, Señor, que ha perdido a su hijo, Señor. Pero tenemos esa esperanza, Señor. Él conocía de ti, Él conoce de ti, conocía de ti, era tu hijo, y tenemos esa esperanza, Señor, que un día, Señor, lo volveremos a ver, Señor. Y yo te pido que tú fortalezcas la vida de nuestra hermana Isidra, trayendo paz, trayendo consuelo, Señor, a sus corazones, Señor. Que tú, Señor, tomes control de su mente, de su corazón, de su cuerpo, y que le traigas paz, Señor, en estos momentos, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, que tú seas en esta noche nuestro descanso, Señor, que tú traigas paz, descanso en esta noche a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Como te comenté, probablemente no te faltan todos estos puntos para darle la mejor posición a Jesús, ¿verdad? Pero tú sabes, tú y yo sabemos a lo mejor en qué nos falta darle esa mejor posición, y pues que tú le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude. Dios te bendiga. Pues síguete conectando a nuestras próximas transmisiones y que pases buenas noches. Hasta luego.